Bueno, lo primero que todo, muy buenas tardes a todos los que están con nosotros. Muy buenas tardes y bienvenidos a Charlando con Nick. Hoy vamos a hablar de Melilla, que no es solo una ciudad, sino también es el centro neurálgico donde la soberanía española se pone a prueba día tras día. Para analizar esto, contamos con la presencia de nuestro querido José Miguel Tasende, presidente de la formación Vox en la ciudad de Melilla, y que nos va a ayudar a entender un poquito más las cuestiones, tanto a nivel nacional como internacional, que corresponden a nuestra ciudad. Sí que quería destacar un pequeño detalle, aprovechando también el directo, y precisamente como comentábamos justo antes de la transmisión de José Miguel, hablábamos precisamente de quien fue mi mentor, de quien fue mi maestro, quien me enseñó lo que yo hoy en día conozco por comunicación, por información. Así que para mí es mucho más que un honor poder contar con un invitado que ya ha estado en diferentes ocasiones con mi querido tío Alberto, que en paz descanse. El año pasado nos dejó y precisamente en su memoria pues empezamos también parte de nuestro proyecto para con España. Así que es un honor y un orgullo poder seguir su misma línea. Pero como no estamos aquí para repetir titulares ni para hablar del pasado, José Miguel, le doy la palabra para que usted también nos dé una pequeña presentación. Bueno, don Elías, lo primero saludarle. Y usted dice hablar del pasado, no, hablar de su tío. Su tío era un hombre muy inteligente, como yo creo que son ustedes también, y su tío acertaba en lo que decía, iba por delante, iba por delante. Por lo tanto, hablar de su tío no es hablar del pasado. Su tío, yo soy creyente, yo creo que estará en el cielo, le comentaba hace un rato, se estará riendo viéndonos, riendo de alegría, sí. Riendo de alegría. Qué grandísima persona, y le digo, no podíamos haber escogido mejor hilo de unión para empezar nuestra relación. Yo espero continuar con usted y si Dios quiere, pues seguiremos. No podíamos encontrar mejor hilo que precisamente nuestro querido Alberto Benzaquén. Veo que usted lleva el segundo apellido de él. Usted se llama don Elías Cohen Benzaquén. Pues claro, corresponde. Qué alegría estar de alguna manera, continuar con Benzaquén. Hacíamos muchos programas. Qué grande era su tío. Pues agradecerle de nuevo, don José Miguel, por sus palabras. Al fin y al cabo, como bien ha mencionado, mi tío Alberto hizo mucho por la formación en la ciudad de Melilla. Fue parte muy importante del panorama político de la ciudad de Melilla, siempre dando la opinión y, como usted bien dice, siempre manteniéndose fiel a su idea, nunca moverse por intereses, siempre con la información por delante, y precisamente en eso es lo que más nos fijamos nosotros para poder intentar llegar a ese nivel algún día. Eso no siempre le traía amigos, porque claro, decir la verdad es peligroso. Es peligroso porque hay mucha gente que no es amiga de la verdad. Alberto sí lo era. Precisamente Alberto, en el ámbito político, exactamente, hablamos muchas veces de eso. Así que me gustaría entrar en materia y empezar con la primera cuestión, ya que, bueno, de cierta manera mencionábamos la soberanía nacional en Melilla y sobre todo el punto internacional que tiene la ciudad de Melilla, con todo el tema de conflicto también mencionado al principio de la retransmisión, con todos los conflictos que hay ahora mismo en Oriente Próximo, y las diferentes culturas que conviven en nuestra querida ciudad, las 4 comunidades que conviven, la judía, la musulmana, la hindú y la cristiana, que llevan conviviendo desde que yo tengo memoria y desde que Melilla es Melilla. Entonces, con toda la tensión que hemos vivido en estos momentos, ¿cómo ve usted que se traslada esa tensión o si no se traslada directamente a la sociedad melillense? Bueno, me habla de convivencia, que siempre es algo difícil. La convivencia siempre es difícil, lo sabemos, en cualquier relación humana. Me habla también un poco, bueno, pues un poco también de geopolítica, ¿no? En el sentido de que, oiga, pues el mundo está ahora mismo muy crispado y ¿cómo se traduce en Melilla? Hombre, yo espero que a Melilla no alcancen todos los seísmos locales que hay a lo largo y ancho del mundo. Yo creo que tenemos que tener conciencia y pensar que lo que importa, estamos aquí juntos en una ciudad que es histórica, que es la vanguardia de España en África,
y que es también algo así como un barco. Yo soy marino, ¿no? Y es algo así como un barco en el que estamos todos y en el que a todos nos conviene llevarnos bien. De manera que convivencia, pues sí, la convivencia exige sentido común, exige sutileza también, exige comprensión, respeto, claridad en los planteamientos para que, o sea, no hay que engañarse, cada uno tiene sus planteamientos, sus intereses, sus puntos de vista. Entonces se trata de respetar, no de anular los puntos de vista de los demás, ¿no? Y luego amar entre todos también el orden, ¿no? El orden, sentido común y orden. Oye, es que si no la convivencia se hace imposible. Hombre, yo espero que Melilla siga siendo, yo creo que en líneas generales Melilla vale la pena, es un sitio donde creo que existe una convivencia muy razonable. Yo espero que siga siendo así, así lo quiero, así lo pido. Y bueno, hay algún conato alguna vez, alguna cosilla, pues bueno, que es una pena que suceda, pero yo supongo que en todas partes pasa y quizá más que suponerlo, digamos, lo constato leyendo los periódicos de todo el mundo, ¿no? En cuestiones de convivencia, como estamos hablando, pues lamentablemente sí que en cualquier parte del mundo donde dos grupos diferentes acaben conviviendo, siempre tienden a haber roces y precisamente por eso quería aprovechar este espacio para destacar cómo en nuestra querida ciudad conviven, han convivido y seguirán conviviendo las 4 comunidades. Por ello sí que me parece muy importante abrir esta entrevista, este directo con esta parte, porque realmente, como bien usted ha destacado, conviven las 4 comunidades. Nosotros en Melilla tenemos 4 grupos bien diferenciados que al final del día mantienen tanto relaciones comerciales, vecinales o simplemente de amistad, que es lo que une a una ciudad como Melilla. Yo, si me permite un poco, esto un poco dialogante, ¿no? A ver, es que sobre todo también tenemos que poner de manifiesto lo que nos une. Quiero decir, a veces poner demasiado énfasis. Aquí conviven culturas, somos diferentes. Oiga, no, somos españoles y entonces como españoles, oiga, cada uno tiene la religión que tenga, cada uno tiene... No quiero decir que sea al mismo nivel, ¿no? Pero cada uno tiene un equipo de fútbol que es el que es, cada uno pues tiene su idea estética de cómo deben de ser las cosas bonitas, o cada uno tiene su cultura, personal, sus conocimientos, su carrera o su no carrera, o sus estudios o lo que sea. Es decir, todos somos muy diferentes, pero todos somos lo mismo, todos somos españoles. Ahora mismo quien vea esta foto, pues únicamente verán que yo tengo el pelo blanco y usted tiene el pelo muy oscuro, muy negro, pero porque usted es joven y yo no soy tan joven, pero en lo demás, pues yo creo que no hay así grandes diferencias, ¿no? Entonces, es importante que remarquemos lo que nos une. Y en Melilla estamos un poco tendiendo a celebrar, bueno, vamos a celebrar las fiestas de todos y vamos a, si no está mal, pero ojo con poner mucho el énfasis en lo que nos diferencia, ¿no? Yo soy cristiano, yo me figuro que usted es judío y entonces somos iguales en un 90 y muchos, o sea, esa parte que nos diferencia no es en lo que tenemos que estar constantemente, porque si estamos constantemente enfatizando eso, al final va a parecer que usted y yo somos diferentes, y es que somos muy iguales. Hay que entenderme bien, tengo que explicarme bien en esto, pero insisto en que tenemos que celebrar lo que nos une sobre todo, porque es que si no, al final, por estar satisfaciendo a todos, al final estamos una y otra vez marcando cosas que nos separan. Creo que eso no es bueno. Perdón, que le haya cortado. Muy de acuerdo con usted, y creo que la idea que usted ha propuesto ha quedado bastante clara. Al final, lo importante, y sobre todo desde su punto de vista, el dejar siempre patente lo que los une. Al final, como bien usted mencionaba, somos una ciudad española donde el 100% de la población tienen en común que son españoles. Ya está.
Exactamente, la verdad es que igual, celebramos de la misma manera, nos saludamos, ¿no? Pues todo eso es lo grande, ¿no? Nuestros hijos tienen pues la misma educación y pues, todo esto es lo grande, ¿no? Lo que nos hace fuertes. pues sí, al final en un pueblo como el español y con una historia tan rica como la nuestra, hemos sabido que la unión realmente hace la fuerza. Claro. Y eso siempre a lo largo de la historia es lo que ha mantenido a España a flote. También aparte del tema cultural en Melilla, también está la parte económica. La parte económica de Melilla depende mucho de la frontera con Marruecos, de la aduana y que, bueno, simplemente para dejar una imagen clara a las personas que no tengan bien claro qué es el papel de Melilla en cuanto a frontera, dejar claro que Melilla es la frontera principal de entrada de comercio entre Marruecos y España en cuestión de cantidades y que desde el año 2018 la frontera no se encuentra abierta en su totalidad, es decir, no existe un traspaso de mercancías como sí que existía anteriormente, lo cual nutría económicamente a la ciudad de Melilla. Yo sí que quisiera un poquito entender un poco más su punto de vista. ¿Cómo crees que ha utilizado el gobierno de España a la frontera de Melilla? O sea, para preguntar más correctamente, ¿cree usted que ha utilizado el gobierno de España a la frontera de Melilla como un utensilio político o cree que ha sido más un tema económico? No, no. Sin duda alguna, el uso que se le ha dado a la frontera y la utilización ha sido de tipo político, porque si hubiera sido una utilización económica, lo que se habría era facilitado el intercambio fronterizo, porque eso es bueno para la economía de ambos países. De manera que clarísimamente no. Es decir, aquí lo que ha habido en primer lugar es un tema político. Y ese es el uso que se ha hecho de la frontera de Melilla por parte de Marruecos. Quiero aclarar, usted ha dicho, Melilla es la principal puerta de entrada de mercancía marroquí hacia España. He querido entenderle eso. Bueno, no es exactamente así. Es decir, realmente la mercancía que sale de Marruecos y se importa en España sale sobre todo por vía portuaria, directamente de puertos marroquíes a puertos peninsulares, ¿de acuerdo? Ahora, sí es verdad que aquí en Melilla había un grandísimo comercio en ambos sentidos, pero desgraciadamente el comercio era sobre todo muy intenso desde Melilla hacia Marruecos, con además un punto o un cariz especial, y es que se trataba de mercancías que no pasaban por aduanas. Es decir, estábamos hablando de contrabando. Cuando la frontera estaba abierta, aquí lo que había era un contrabando, sobre todo desde España hacia Marruecos, con lo cual Marruecos lo permitía, esto es lo grave, Marruecos lo permitía. Y bueno, una serie de comerciantes de Melilla decían, bueno, mire usted, yo traigo mercancía, la paso para Marruecos y Marruecos, en vez de dar un tránsito de aduanas, permite el paso bajo cuerda, pues allá ellos. Así se vivió muchos años. En vez de contrabando, aquí se le llamaba comercio atípico. Comercio atípico es una manera poética, perdóneme la ironía, de llamarle al contrabando. Bueno, pues muy mal, porque esto no es bueno para nadie. Total, que llegó el año 2018, mes de agosto, y Marruecos decidió unilateralmente y de golpe cerrar la frontera. Había mucha economía de Melilla que se basaba en esa frontera, en ese tipo de comercio, y de la noche a la mañana se vio que se derrumbaba aquello, ¿no? Vox ya venía avisando y diciendo, de Marruecos no podemos vivir. O sea, no está mal convivir con Marruecos, no está mal comerciar con Marruecos, pero Marruecos no puede ser el único sustento de Melilla, porque Marruecos mantiene hacia Melilla desde siempre una reivindicación territorial que es más bien retórica, porque no se basa en un fundamento real. Marruecos no tiene derechos históricos sobre Melilla, pero lo repite una y otra vez con un sentido también un poquito chantajista, para decir, hombre,
yo me voy a hacer el ofendido, decir que me tienen ocupada la ciudad de Melilla para que así España nos mande ayudas y cosas y ta. Bueno, y con esta dialéctica retórica, chantajista, no sé qué, pues así estamos. De esto hay que salir y hay que decir, mira, esto se acabó. Aquí lo que tiene que haber es una relación entre dos países que tiene que ser una relación absolutamente legal, tiene que haber relaciones comerciales en una frontera que sea mediante una aduana, que es por donde tienen que pasar las mercancías, y si no, es mejor que no haya nada. Vox dijo muchas veces, mejor es que se cierre la frontera, que se cierre todo. Es decir, para estar en esta relación es mejor que esto no siga así. Ahora mismo, Marruecos no permite que se pase para allá absolutamente nada. Incluso los viajeros, cuando se viaja, el régimen internacional de viajeros dice que uno puede llevar con su equipaje una cantidad de mercancía mínima, la necesaria para su propio uso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando viajo, pues puedo llevar en mi maleta, puedo llevar pues mi ropa, mis zapatos, pues no sé, algo de comida, puedo llevar, en fin, estas cosas, ¿no? Incluso puedo llevar, pues yo qué sé, un par de zapatos nuevos que me he comprado para estrenarlos allá, o puedo llevarme, pues no sé, un frasco de colonia que le voy a regalar a mi mujer cuando llegue a casa, ¿no? Este tipo de cosas. Eso se llama tránsito de mercancías en régimen de viajeros. Eso está admitido en todo el mundo. Bueno, pues Marruecos ahora mismo no lo admite. Marruecos dice que nada, que aquí no se pasa absolutamente nada. Y si usted lleva un frasco de colonia de España, de Melilla para Marruecos, pues usted tiene que abrir el frasco de colonia. Y todo ya está. O sea, yo se lo tengo que llevar a mi mujer, si yo viviera en Marruecos, abierto y ya usado, como quien dice, ¿no? Es decir, es un abuso, es un abuso. De manera que las relaciones entre España y Marruecos, aquí en Melilla, desgraciadamente no son buenas. Por mucho que nuestro ministro de Asuntos Exteriores nos diga lo que nos quiera contar, pues no son buenas relaciones. De todas maneras, no me extraña, porque el gobierno que tenemos actualmente, y me duele decirlo, y que tenga mis palabras tengan eco fuera de España, me duele decirlo, pero tengo que decirlo porque es la purísima verdad, me duele cómo actúa nuestro gobierno. Y me duele el sistema del Ministerio de Asuntos Exteriores que tenemos, que es absolutamente penoso, y me duele que estemos escogiendo en el concierto mundial, estamos escogiendo como amigos a toda la chusma mundial. Eso ahora mismo en España está sucediendo así. Claro, así le va al partido en el gobierno, al PSOE, así le va como le va. Ayer mismo, no sé si usted lo sabe, hubo elecciones en Aragón, que es una región de España, y el PSOE se pegó un batacazo y Vox multiplicó por 2. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, claro, estamos dando una imagen mundial y dentro de España penosa, absolutamente penosa. Y eso se replica aquí en Melilla y en las relaciones con Marruecos, por supuesto. Pues sí, precisamente justo hace un par de días mencionaba con un compañero suyo de formación que estábamos manteniendo la conversación acerca de la frontera comercial de Melilla y precisamente me repetía las palabras que usted decía. Marruecos parece tener con Melilla un tema territorial que nadie tiene claro por qué. Porque al final, cualquier conocedor de la historia española sabe que Melilla es española de 1492. Estamos hablando de muchos años. 95, pero vaya, es la misma dimensión. Bueno, disculpen los seguidores, porque gracias a Dios contamos con José Miguel Trascende para corregirme en lo que yo me equivoco, porque también cometí el error. No, tienes razón. Pero también cometí el error y dije aduana cuando quería referirme a paso fronterizo terrestre, porque sí es cierto que a nivel portuario las aduanas en la península son mucho más grandes que la de Melilla, pero sí que es verdad que la de Melilla en cuestión de tránsito era la más importante. Y bueno, pues sí, en cuestión de gobierno, también nosotros en nuestra formación, en nuestro canal, hemos visto mucha gente, sobre todo muchos españoles como yo, que nos encontramos en el extranjero, que nos hemos marchado por una situación o por la otra, pero que aún así mantenemos nuestra identidad española y orgulloso de esa identidad, la cual lamentablemente estos últimos años, con las decisiones de gobierno que se están tomando, pues se ven directamente influenciadas y generalmente negativamente. Sí. Es muy triste que en España tengamos que estar sufriendo esto,
porque ya lo que sufrimos dentro es mucho, pero es que además el deterioro de las relaciones internacionales de España, la postura internacional de España en el concierto mundial, es penoso cómo nos estamos quedando con este gobierno criminal. Pues sí, precisamente viene muy acorde a la siguiente pregunta que le quería hacer. Al fin y al cabo, estamos en una época próxima a elecciones, tanto en España el año que viene, como siguiente en países de la Unión Europea, como la República Checa, Alemania, Estados Unidos. Hay muchos países importantes del G20 que son países económicamente muy fuertes que pueden tener un cambio de rumbo hacia unos ámbitos, unos ideales más conservadores o precisamente lo contrario. Quería preguntarle a usted cómo estos posibles cambios de dirección a nivel global pueden influir primero en Vox como formación y sobre todo en Melilla. Bueno, estamos hablando de la geopolítica. La geopolítica es quizá una de las materias más complicadas, más difíciles que hay, porque son las relaciones humanas. Las relaciones humanas siempre son complicadas y luego a escala global, con lo cual estamos multiplicando por muchos dígitos, estamos utilizando unos indicadores muy grandes, ¿no? Geopolítica. Bueno, Melilla no puede estar al margen de la geopolítica porque es así, es decir, en un mundo en el que todo está interrelacionado, Melilla pues no puede pretender ser una isla desconectada. Somos una isla en cierto modo porque estamos en el entorno de un país que no es el nuestro, entonces dependemos de España, del conjunto de España, que está en su mayor parte un poco separada de nosotros, no es decir, aquí somos pues un trocito de 12, para que la gente lo sepa, 12 kilómetros cuadrados. Entonces, 12 kilómetros cuadrados es un trocito muy pequeñito de tierra, más el mar que le corresponde, más el espacio aéreo que le corresponde. Eso es lo que es Melilla. Pero claro, estamos conectados con todo el mundo, estamos conectados. Ahora mismo estamos hablando y yo estoy en Melilla y usted está en Tel Aviv. Y fíjese, y parece que estamos pues en la habitación de al lado. Es la sensación que yo tengo de la proximidad que nos da la tecnología. De manera que geoestrategia hay que considerarla y hay que tenerla en cuenta. Eso no significa, como dije al principio, que tengamos que importar en Melilla todos los conflictos que haya en el mundo. Lo que sí tenemos es que aprender. Y eso no significa que a la hora de escoger nuestros aliados en el mundo, sepamos con quién nos unimos. Claro, la política internacional no depende de Melilla, depende del gobierno de España. Entonces, lo que podemos hacer desde Melilla es solicitar a nuestro gobierno que haga las cosas bien. Podemos elevarle pues, reclamaciones, protestas, exigencias, solicitudes, pero evidentemente no somos nosotros los que directamente podemos establecer las relaciones internacionales. Entonces, usted me comentaba, bueno, en todo el mundo pues va a haber elecciones más o menos pronto, las está viendo, de hecho, ayer mismo las hubo en Portugal, el país que tenemos en la península ibérica, nuestro gran hermano, ¿no? Bueno, en España no sé lo que puede tardar en haber elecciones generales, desde luego cuanto antes sean, mejor, como muy tarde serán el año que viene. De manera que tampoco falta tanto. Entonces, este gobierno central de España, el gobierno del que depende el Ministerio de Asuntos Exteriores, es el que tiene que darse cuenta de en qué mundo vivimos, hacia qué mundo vamos, hombre, y de qué parte está el sentido común. Es decir, a mí no me digan que es lo mismo un país, bueno, pues con un grado de desarrollo, un país con unos instituciones democráticas, un país con el que se puede hablar, con el que uno se puede fiar, que sea lo mismo que un país manejado por un dictadorzuelo enloquecido, que lo único que hace es mantener a la población en la pobreza y en la miseria y luego diseminar por el resto del mundo las peleas y las discusiones y los fracasos. Hombre, lo mismo no es. Entonces yo en ese sentido, sinceramente, creo que por ejemplo, mi partido Vox da un ejemplo
siendo un partido, o sea, no tiene ninguna responsabilidad de gobierno, siendo un simple partido. Hay que ver cómo a nuestros encuentros anuales que hacemos en Madrid bajo el título de Viva, ¿no? Viva 25, Viva 24, según el año. Oiga, es que vienen líderes mundiales de primera línea. Es que yo he estado en la tercera o segunda línea porque me corresponde como presidente regional de Vox, muy cerquita de personajes de la altura de Milei, de personajes de la altura de José Antonio Cast, el que ahora ya es presidente de Chile, en aquel momento no lo era. Lo mismo le digo de Francia. Recuerdo de Israel vino el ministro de la diáspora, no recuerdo su nombre porque no me era fácil de recordar. Guidon Sar. Bueno, pues este señor habló en inglés, pues estaba a metros de mí, es decir, fíjese qué relaciones tiene un simple partido político, que además no es ni el primero de... Precisamente estaba usted mencionando el tema de relaciones internacionales. Hace menos de un mes estuvieron compañeros suyos del partido en la Knesset, estuvimos presentes para poder escucharlos, porque la verdad fue un honor y un gusto, después de, sobre todo como ciudadano español, el sentarte en el Parlamento israelí de público y escuchar cómo los representantes de tu gobierno están condenando los ataques contra personas como tú, al final pues es muy importante. Quiero dejar claro que el gobierno español tuvo la indecencia cuando el chico de Melilla fue asesinado de condenar al gobierno israelí sin ninguna condolencia respectiva a este chico. Y disculpa que saque este evento, pero sí que considero que es muy importante, sobre todo en este momento, porque fueron precisamente personas de su formación, tanto a nivel nacional como a nivel regional, las que tuvieron el detalle de estar pendientes y de dar los pésames pertinentes a las familias como mínimo, porque es lo mínimo que se espera de decoro institucional. Claro. Del decoro institucional, del sentido común, de la decencia, de la verdad. De la verdad. Es que todos estamos sometidos a la verdad. A mí que no me vengan los relativistas diciendo, bueno, la verdad depende del punto de vista. ¿Cómo que la verdad depende del punto de vista? ¿Cómo que depende del punto de vista? Un conciudadano mío, un conciudadano mío, murió en un ataque terrorista en Jerusalén y yo tengo que estar triste. Y yo tengo que darle las condolencias a la familia, sintiéndome yo también condolido con esa muerte en un ataque terrorista. O sea, ¿cómo es posible que aquí, para no crispar, vamos a quedarnos callados? ¿Cómo que vamos a quedarnos callados? ¿Pero cómo que vamos a quedarnos callados? Pero esto es una vez y otra y otra y otra. Pues no puede ser. Esto se acabó. De hecho, se está acabando. Y de hecho, mire, España está más cerca de Vox que del gobierno actual. Y lo vemos en todas las elecciones. Hace, no sé, mes y medio, las hubo en Extremadura, otra región de España. Vox multiplicó por 2, el PSOE hundido. Ahora, ayer mismo, en Aragón, Vox multiplicó por 2, el PSOE hundido. Y ahora, dentro de un mes, tenemos las de Castilla y León. Verá usted que pasa lo mismo. Es que, claro, estamos hartos. Es que estamos hartos. Mire, mi primer objetivo, la ilusión de mi vida y por lo que yo es por España. O sea, yo no hago todo lo que hago por Vox. Yo lo hago por Vox, pero como un medio. Porque el auténtico fin es España. A mí lo que de verdad me interesa es España. Entonces, por España, lo que tenemos que hacer es respetar la ley, el sentido común, la historia como es que nos están contando mentiras de todo. Es de todo. Usted ahora me dice, hay un atentado en Jerusalén, muere un melillense y todavía le achacamos al gobierno de... Pero estamos mal de la cabeza. Estamos mal de la cabeza. Por eso le decía yo, es que no sabemos, España, el gobierno español actual no sabe escoger sus compañías en el ámbito, en el concierto mundial. No sabe. Está loco mi gobierno, está loco mi gobierno.
no sabe distinguir entre un Estado terrorista y un Estado democrático. No sabe distinguir entre lo que ni siquiera es un Estado, entre lo que ni siquiera es un Estado y un Estado constituido con todas las de la ley. No sabe distinguir, no sabe distinguir. Todo es igual. Y aún le diría, si todo fuese igual, pero no. Es que unos resulta que son buenos porque sí y los otros son malos también porque sí. Y ya a partir de ahí ya construimos todo. A ver, no es solo el gobierno español, que veo que en muchos países del mundo, vamos, este disparate y esta locura en la que estamos metidos está acampando por sus respetos. Pero bueno, yo me duelo de lo mío, y lo mío es el gobierno español, y a mí me da vergüenza lo que está pasando. Y por supuesto que Vox, por supuesto, claro que... ¿Por qué? Pues porque es un país democrático donde, creo recordar que es el 20% de la población es población musulmana. O sea, sí, ahora mismo estamos en torno al 25 más o menos. 25 por ahí, en torno al 70 son judíos, en torno al... Pues ahora ya no recuerdo, yo creo que es el 2% cristianos, somos muy pocos, pero bueno, un 2%, respetados, ahí estamos. Sí, bueno, cristianos y también creo que es un 5% y también el otro 5% de drusos. Bien, pues... Que más o menos. Más o menos, yo ya, una minoría y tal, bien. Pero todos respetados, todos conviviendo, todos con todos sus derechos, o sea, un país normal, un país normal. Entonces, y ahora me va a decir usted que voy a comparar a un país normal con una banda terrorista, que se oculta detrás de civiles, que el 7 de octubre se mete en un país soberano. Yo pienso, si el 7 de octubre hubieran entrado en Melilla personas del otro lado de la valla y hubieran matado a más de 1000 melillenses y se hubieran llevado secuestrados, que luego mataron a la mitad de los secuestrados o más, unos crímenes horrendos de niños estrangulados, de bebés. O sea, ¿yo qué estaría pensando? Yo me habría vuelto loco, yo me habría vuelto un asesino loco. O sea, yo todavía me cuesta creer que Israel tenga la sangre fría, y lo celebro, me cuesta, pero lo celebro mucho, que tenga la sangre fría de no volverse loca, Porque vamos, ¿qué es esto? Bueno, pues todavía hay gobiernos, nada menos que gobiernos, que confunden una cosa con la otra. Que aquí da lo mismo ser un terrorista que ser un país democrático, que ya está todo igual. Bueno, en fin, en este tema es que me hierve la sangre. Casi prefiero... Totalmente comprensible, don José Miguel, por supuesto. Es un tema complejo, sobre todo cuando estamos hablando de vidas humanas, que al final, en ciertos puntos, hay ciertos políticos que utilizan este discurso, ¿no?, un poco populista, demagogo, para llamar un poco a aquellos que se consideran humanistas. Siempre quiero dejar claro que al fin y al cabo estamos hablando de un gobierno que es capaz de sentarse con una asociación política sucesora de ETA a nivel internacional. Exactamente. Es que tienen una querencia por los terroristas. Ahí se van con ellos. En fin, ya está. No quiero yo... Sí, no. Ahora, ¿sabe qué pasa? Este tipo de cosas, este tipo de discursitos, alientan también que luego entre la población salgan personas defendiendo posturas, cosas. Yo siempre repito, yo soy cristiano, pero yo jamás defenderé a un terrorista por muy cristiano que se diga. Hubo bandas terroristas cristianas, por ejemplo, el IRA en Irlanda. Eran cristianos, el IRA, I-R-E-I, ¿no? ¿Cómo era? El Ejército Republicano Irlandés, ¿no? Sí, eso es. IRA, Irish Republican Army. Ejército Republicano Irlandés. Bien, el IRA. Oiga, yo no defenderé al IRA jamás. Utilizaban medios terroristas y por lo tanto ahí no hay cristiano que valga. Esto no es un... Entonces, yo invito a otros a que hagan lo mismo. O sea, que no te digan que es de y como es de tu religión, puede ser un terrorista y entonces tú lo tienes que defender. No.
Pues precisamente permítame traer este ejemplo y ya conectarlo con la siguiente pregunta, porque en el Estado de Israel existía un grupo terrorista basado en la religión, un grupo que se llamaba la Haganah, que empezó de esa manera, empezó con actos terroristas. De hecho, la idea de acabar, o sea, la presión del pueblo, de los judíos para tener un Estado era precisamente para poder erradicar este tipo de actividades y poder erradicar este tipo de problemáticas, porque al final sabíamos perfectamente que el fin no siempre justifica los medios. No. Entonces sí que quería aprovechar para traer ese punto, porque al final, en cuestión cultural, tanto cristianos como judíos tenemos una serie de valores principales, como es el valor a la vida, que es algo que es superior a cualquier otra cosa. Y por ende, cuando se dan situaciones como estas, siempre van a haber grupos muy en contra que lucharán por evitar la violencia y sobre todo, todo aquello que se pueda confundir con terrorismo. Claro. Sí, sí. Y precisamente como usted mencionaba al principio, José Miguel, yo me guardaba esta carta bajo la manga, pero ya la ha descubierto usted. Usted es un experto en marina civil y precisamente quería hablar con usted pues el tema del puerto y de la valla. Precisamente, ¿cómo ve usted como experto en estos temas la gestión que se está haciendo a nivel portuario y a nivel de la frontera? Al igual que la aduana, ¿cree usted que se está utilizando como un medio político? Sí, a ver, hay que distinguir las competencias de cada uno, ¿no? En cuanto a las aguas territoriales, en cuanto a la nacionalidad de nuestras aguas, esto es un tema del gobierno central, lógicamente, y ya la gestión económica del puerto, pues es un tema que, bueno, pues llevamos aquí en Melilla, la autoridad portuaria, que, bueno, pues es un sistema muy parecido también al de Israel. No sé con motivo de qué estuve estudiando hace unos meses el sistema portuario de motivo de algo, ya no recuerdo lo que era, y veo que es un sistema bastante parecido, ¿no? Los puertos tienen una gestión que intenta ser individualizada, descentralizada, es decir, cada puerto intenta llevar su propia gestión económica para mejorarla, pues algo parecido es aquí en España también. Y luego hay, bueno, pues un organismo común que es el que mantiene el concierto entre todos los puertos, ¿no? Para que una cosa es que nos hagamos la competencia unos a otros, la competencia sana, y otra cosa es que, diríamos, lleguemos incluso a luchar unos puertos contra otro dentro del mismo país, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. El puerto de Melilla, hombre, ahora mismo yo creo que está muy volcado en atraer el turismo de cruceros, barcos de crucero que vengan aquí a Melilla y hagan escala y visiten los cruceristas nuestra ciudad. Me parece que es muy interesante ese sesgo que le vamos a dar al puerto. Hay que pensar, conectando con lo que comentábamos hace un rato, que en Melilla antes importábamos mucha mercancía, mucha más de la que consumíamos en esta ciudad, una ciudad de 85.000 habitantes. Traíamos al puerto de Melilla mucha más mercancía de la que se puede consumir en Melilla, porque esa mercancía pasaba a Marruecos, ¿de acuerdo? Según ese sistema de contrabando que ellos llamaban comercio atípico. Según eso, entonces, claro, la mercancía venía aquí y el puerto cobraba por cada tonelada que transitaba por el puerto y, bueno, pues al puerto le iba bien. Ahora eso se ha acabado, me alegro, porque aquí no estamos para hacer contrabando ni estamos para depender de Marruecos. Y ahora la línea de desarrollo que se ve es la de cruceros. Yo creo que eso pues, puede salir muy bien. Melilla es una ciudad preciosa, como usted sabe, muy bonita, con buen clima, con una arquitectura modernista, con museos, en fin, es un sitio creo que vale la pena visitar. Para el que me pregunta aquí en Israel por Melilla, yo digo el paraíso en África. Sí, porque la verdad, en cuestiones geográficas, está claro que
tenemos una ciudad, tenemos mucha suerte de haber nacido en una ciudad con Melilla, con las playas, con la temperatura, el clima, todo lo que acompaña para ser o sea, todas las condiciones acompañan para ser una gran potencia en cuestión de turismo. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que bien gestionado eso va a salir adelante, ¿no? Hombre, hay más líneas que hay que seguir. Por ejemplo, tenemos que tener un desarrollo universitario, porque yo creo que aquí podemos tener unos centros universitarios, unas facultades, unas escuelas superiores muy buenas, porque el clima, como usted dice, acompaña. Entonces, hombre, tener unos inviernos suaves que permitan ir a clase y estudiar y en un entorno agradable, pues estupendo, ¿no? Esto lo digo yo, por ejemplo, que tengo hijos por ahí adelante estudiando y vamos, en el norte de Europa, donde tengo uno, hay que ver las que pasa el pobre chaval para ir a clases y demás. Bueno, volviendo al tema Melilla, que es el que nos ocupa. Entonces, del puerto se ocupa la autoridad portuaria y ya de las fronteras marítimas y tal se ocupa nuestro gobierno. No solo el actual, también los gobiernos anteriores del Partido Popular dejaron mucho que desear, y bueno, pues entre otras cosas, Marruecos no reconoce las aguas territoriales de Melilla, lo cual pues es una anomalía, hay que reconocerse unos a otros los derechos soberanos. Entonces está establecido mediante un convenio internacional del que forman parte tanto España como Marruecos, es el convenio de Jamaica de Derecho del Mar, y entonces, bueno, pues se sabe cuáles son las fronteras marítimas. Entonces, muy simplemente, cualquier tierra que sea ribereña del mar tiene derecho a tener un mar territorial. Territorial viene de tierra, ¿no? Pues mar que corresponda a la tierra, el mar territorial. Entonces, definida la tierra, se define el mar territorial y se define también el espacio aéreo que está por encima de la tierra y del mar territorial. Esto debería de estar muy claro. Antes también lo decía cuando hablaba de llevarse bien y demás, las cosas claras. Cuanto más claras estén las cosas, mejor y más fácil es la convivencia. Entonces, pero ningún gobierno es capaz de salir de esto, ni los del Partido Popular ni los del PSOE. Todos son muy flojitos en estas cosas y así nos va. Pues precisamente le iba a preguntar en qué se diferenciaría Vox en cuanto a gestión, pero sí entiendo que claramente el tomar este tema y tomarla con firmeza, sobre todo el tema de definir un poco las funciones y bueno, el reconocimiento por parte de Marruecos que se le debería de exigir, yo creo, a nivel nacional. Al final tenemos un gobierno central con las competencias suficientes para diplomáticamente generar la presión. Pero bueno, estamos tocando precisamente este tema para esperar un posible cambio a futuro, y eso es lo que quería también, sobre todo, mostrarle a nuestros seguidores. Como ya un poquito nos estamos acercando al tiempo, don José Miguel, quería preguntarle. Usted dejó una carrera técnica bastante fructífera para dedicarse a esto de la política. Si le pregunto, ¿cuál es la Melilla que le gustaría dejarle a sus hijos? ¿En qué se diferencia de la Melilla actual? Claro. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo exactamente no dejé mi carrera, al menos todavía. Ya veremos en las elecciones que serán en el mes de junio del año que viene, ya veremos lo que pasa y si a lo mejor una responsabilidad política más profunda me llevan a tener que aparcar mi carrera, pero yo soy funcionario de carrera, soy el capitán marítimo de Melilla, llevo 23 o 24 años en el cargo. Tengo mucho cariño a ese cargo porque yo soy vocacional, yo soy marino vocacional, me gusta mucho mi carrera y estoy muy contento. Pero bueno, también eso quizá da un poco la medida de lo que me interesa España, ¿no? O sea, es que me meto en esto porque de verdad, como usted dice, quiero dejarle a mis hijos una Melilla mejor. Quiero dejarles una Melilla mejor. Mis hijos ahora están estudiando fuera. Bueno, claro, como también depende de la carrera que cada uno escoja, aquí en Melilla no podemos tener todas las carreras y entonces, bueno, pues unos tendrán que... Pero yo lo que sí digo es que, hombre, que también vengan estudiantes de fuera a estudiar a Melilla.
a mí me gustaría... Fíjese, Israel es un país muy pequeñito. Sin embargo, tiene universidades que están entre las primeras del mundo. La Universidad Hebrea de Jerusalén está entre las primeras del mundo. Es decir, que el tamaño no lo define todo. Si uno tiene un tamaño pequeñito pero es muy trabajador, consigue grandes cosas. Y es riguroso, y es serio. Todo eso tenemos que aprenderlo y tienen que aprenderlo nuestros hijos. O sea, no hace falta ser un país enorme, extensísimo. Argelia es un país extensísimo, es un país muy grande comparado con la mayoría de los países europeos. No con Rusia, ¿no? Pero, vamos, es muchísimo, pues igual 4 veces o 5 más grande que España, que Francia, que son grandes. Es decir, ya no le digo nada si lo comparamos con Italia, con Portugal o con Alemania. Pero ¿qué pasa? Que Israel, con lo pequeñita que es, muy trabajadora. Entonces, ahí saca. Portugal, que es un país pequeñito también, Portugal llegó a conquistar medio mundo. Pues que a base de trabajo y de hacer las cosas bien. Por eso yo quiero que en Melilla hagamos las cosas bien, para que mis hijos, si quieren, puedan quedarse aquí, no se tengan que ir de manera necesaria, y para que otros jóvenes como mis hijos, que no viven aquí, puedan venir aquí a vivir y a establecerse con sus familias. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, claro, hay que cambiar las políticas. En Melilla, salvo un lapso de 4 años, en Melilla lleva 20 y pico, 23 años gobernando el Partido Popular. Partido que, hombre, se define en teoría como de derechas, pero un partido que sinceramente es muy diferente de Vox. Deja, yo creo que bastante que desear. Yo ojalá se enmiende el Partido Popular y a la vista también de los resultados electorales que está viendo, y me vuelvo a las últimas elecciones en Extremadura, en Aragón, el Partido Popular también llevó sus palos. Entonces tendrá que ir aprendiendo. Pero el Partido Popular es un partido que no defiende principios, valores. Oiga, lo que cohesiona a las personas y lo que nos da ilusión para trabajar son principios, valores, objetivos comunes. Señalar lo que nos une, no lo que nos separa. Eso es lo que hace Vox, eso no lo hace el partido. El Partido Popular va a lo que le parece, el oportunismo político de cada momento. Así no puede seguir Melilla. Otra cosa que hace el Partido Popular es que dice unas veces una cosa y otras veces otra, derivado de lo que acabo de decir, de no tener unos principios claros. Claro, eso tampoco. Entonces la gente queda desconcertada. Dice, pero a ver, yo cuando voto al Partido Popular, ¿a qué voto? ¿Voto por la defensa de la vida o no? Porque el Partido Popular siempre está ahí en la medianía, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? El Partido Popular hizo ya varias regularizaciones de inmigrantes cuando gobernaba. Entonces ahora el Partido Popular dice no a la regularización que ahora quiere hacer el PSOE. Hombre, claro que no queremos regularizar a más de 500.000 inmigrantes que han entrado ilegalmente en nuestro país. Esto es una locura. Pero el Partido Popular, bueno, está ahí como a medias tintas siempre. El Partido Popular en Melilla ha creado una red clientelar. Aquí en Melilla el que es afín y el que está con el partido y el que además ese pues tiene puertas abiertas, y el que no pues tiene más dificultades. Mi queridísimo Alberto Benzaquén, que no se vendió porque era un hombre honrado, mi queridísimo Benzaquén también pasó las suyas por ser honrado. Pues eso no puede ser. El que es honrado hay que premiarle, no hay que castigarle. Precisamente era el caso que iba a mencionar con ese tema que había dicho usted, que muchas veces el no mojarte, el no querer ser parte, ¿no? de la afición, pues también tenía consecuencias directas. Claro. Y bueno. Con Israel lo mismo. Bueno, si hay manifestaciones en Melilla, pues, que no. ¿Pero qué es eso de que haya una manifestación en Melilla a favor de Hamas? Pero si esto es una cosa demencial, ¿no? Sí, bueno. Hay que decirlo. Pues no, pues les da... No quieren decirlo, porque así, bueno, si hay musulmanes que nos voten... Pero si un musulmán de bien no puede proteger a terroristas, Dios mío, ¿de qué estamos? Pero claro, como estamos con esa medianía siempre,
pues así nos llevan y así nos van, ¿no? El PP es servil y el PSOE también es servil, ¿no? Yo siempre con ese tipo de ejemplos tomo, bueno, el último primer ministro diferente a Benjamin Netanyahu que hubo en Israel, que precisamente se definió a sí mismo previo a las elecciones como un partido de derechas y acabó entrando en una coalición con todos los partidos de la izquierda. Claro. Cuando pasan situaciones así en una democracia, sobre todo en una democracia representativa como la nuestra, donde se votan unas listas, no se votan unos candidatos, hacer un tipo de acción así es, bueno, es antidemocrático, por definición, porque al final el votante vota en función a lo que tú prometes en el programa que tú presentas. Precisamente ese es el motivo por el cual en la formación Vox hemos tenido varios acercamientos y varios encuentros, porque a pesar de que podamos tener ciertos puntos en los que estemos más o menos de acuerdo, las ideas están definidas y las cosas están claras sobre la mesa, lo cual permite un debate sano. Y eso es siempre lo que puede promover el beneficio de un país como España, en el que lamentablemente ahora ha caído durante los últimos 7 años en un mandato político pues desastroso. Precisamente. Claro. A ver, perdón que le interrumpa también. Por supuesto. Estar de acuerdo al 100%. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a ver. Yo conmigo mismo no estoy de acuerdo al 100%. Hoy pues pienso una cosa y mañana, después de madurar la idea, después de darle vueltas, pues a lo mejor cambio, no cambio de manera radical, pero cambio el matiz, cambio, es decir, uno evoluciona también y, o sea, eso es lo sano y lo normal. Es decir, al 100%, si me permite la comparación, no estoy ni siquiera conmigo mismo. O sea, ¿cómo voy a estar al 100% de acuerdo con otro? Pero, hombre, si yo tengo un grado de coincidencia en lo más importante, en lo básico, en lo general, pues eso es lo que me importa. Ya después, cuestiones de matices, hombre, pues para eso están las diferencias y tal, pues estupendo, ¿no? Claro. Precisamente, bueno. Hay que ser congruentes. Como nos quedan unos 5 minutos de la retransmisión, quería destacar una frase que ha mencionado usted durante esta entrevista y que creo que con ella deberíamos quedarnos todos. Cuando nos encontramos en una situación como la que vivimos en Melilla, donde 4 comunidades con ciertas diferencias se tienen que convivir en una misma sociedad, pues es fundamental y creo que, como bien mencionaba usted al principio, lo más importante son buscar los puntos de unión, buscar aquello que nos mantiene en común. Y precisamente uniéndonos y manteniéndonos fuertes alrededor de estos puntos es la única manera en la que una población como la de Melilla puede llegar a sus tiempos más prósperos. Y un país entero, España está formada por españoles que, oiga, cada uno es como es. Hay también variedades regionales. Los castellanos pues son más austeros, de una forma de ser pues más seria. Los andaluces pues son a lo mejor pues de una forma de ser pues más abierta, más simpática, lo que sea, ¿no? En fin, hay variedades regionales, hay luego variedades individuales, cada uno es como es, etcétera. Pero es igual, pero a todos nos une un proyecto común, todos queremos el bien común, todos buscamos, todos trabajamos, se trata de eso, ¿no? Y luego se trata de que al que hace las cosas bien, pues hay que premiarle y al que las hace mal, pues habrá que reprimirle y decirle que eso no puede ser, y reprenderle y decirle, no, mira, las cosas hay que hacerlas bien. Peor que hacer las cosas mal es ser premiado por ello. Esto es básico. Pues entonces, cuidadito con lo que hacemos. Al final, sentido común. Sentido común. Pero, pues bueno, sí. Ya sabe usted lo que es el sentido común, es el menos común de los sentidos. Es el menos común de los sentidos, exactamente. Pues desgraciadamente parece que es así. A ver, en todas partes hay de todo, ¿eh? Yo también cuando sigo con cierta frecuencia las noticias de Israel y me entero, por ejemplo, de que hay israelíes que por dinero traicionan a su país pasando datos, o sea, actuando como espías de países como Irán, Dios mío, por dinero.
o sea, pues oiga, pues sucede en todas partes. En Israel también sucede. En todas las casas. En todas las casas hay que sacar la basura alguna vez. Claro, ¿qué pasa? Que en Israel no premian a esta gente y desgraciadamente en España es que a veces los premiamos. A quien está luchando directamente contra España, lo premiamos. Entonces esto es lo que no puede ser, hombre. Hombre, por Dios. Pues sí. La verdad es que tiene toda la razón en eso, José Miguel. Y claramente, de nuevo, agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Para mí, a nivel personal, ha sido un placer y un honor poder entrevistarle. Creo que he dejado eso claro, pero creo que nunca voy a decir lo suficiente, porque realmente que sí, tener el honor de poder sentarme aquí con ustedes, mantener esta conversación como en su día hizo mi queridísimo tío, pues es un honor saber que por lo menos puedo, aunque sea lo más mínimo, acercarme al nivel que él dio. Así que muchísimas gracias a usted por su presencia, José Miguel. Ha sido un honor. El honor es mío. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, José Miguel. La próxima vez que esté por Melilla espero que podamos repetir esto ya presencialmente, con un café de verdad presencial. Y para todas las personas que nos han visto, que han estado aquí con nosotros durante el directo, muchas gracias por vuestro apoyo. Sin vosotros no seríamos nada. Y obviamente seguiremos aquí al pie del cañón informando siempre que sea necesario. Así que muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Hasta luego, José Miguel.